Estamos con el doctor Sarbelio Moreno, él es pediatra. Vamos a platicar acerca de las vacunas. ¿Tú sabes cuál es su importancia? Hablando precisamente de las vacunas, ¿qué es lo que tenemos que considerar los papás? Bueno, que las vacunas es el método de prevención de enfermedades por excelencia. Todo niño debe tener su esquema de vacunación al corriente, ya que tenerlo al corriente protege contra la mayoría de las enfermedades prevenibles por vacunación. Como papás, en ocasiones somos irresponsables y este tiempo que viene el periodo de vacunación no lo respetamos. Muchas veces entonces decimos, pues como no lo hice, no le aplicamos a mi bebé la vacuna tal, entonces ahora le vamos a poner el doble. ¿Esto nos sirve de algo o evidentemente pues es nada? Afortunadamente, para los que dejamos las cosas hasta el último momento o los que somos olvidadizos o negligentes, la mayoría de las vacunas no es necesario volver a iniciar el esquema una vez que se quedó truncado. Casi siempre podemos continuarlo y no es necesario volver a empezar desde el inicio. El número uno es quitar esa falsa imagen que se tiene hacia el médico cuando se dice, mira, ahí está el doctor y te va a inyectar si no te portas bien. Como que se ve culturalmente la inyección como un castigo, ¿sí? Entonces, en vez de concientizarlo, que es una protección, que cuando se pone una vacuna es para que no se enferme, y muchas veces el niño llega a la vacuna como por sorpresa, y es cuando más se resiste, cuando más llora, cuando más hay que perseguirlo, y casi siempre funciona más en los papás que platican con ellos desde días antes que van a recibir una vacuna, y son muy razonables. Ahora, refiriéndonos a la vacunación en adultos, habrá grupos que con mayor razón deben de vacunarse, no deben de evitarlo, por ejemplo, quienes están en contacto con niños, que trabajan con niños o tienen hijos chiquitos. Sí, mire, hay grupos especiales y pueden ser los grupos especiales los trabajadores de la salud. Claro, las enfermeras, médicos. Todo el mundo que trabaja en salud es importante, incluyendo los maestros, ¿no? También. Entonces, pues caemos en cuáles adultos jóvenes o personas de la tercera edad, creo que son importantes. Entonces, si no están bien vacunados en la etapa de adolescente, empezamos a tener problemas en el adulto joven. Entonces, los grupos, la pregunta concreta es, ¿hay grupos de riesgo? Si hay grupos de riesgo, los mayores son trabajadores de salud, deben estar vacunados con sarampión, rubiola, paperas, varicela, influenza, hepatitis A, hepatitis B y con vacuna de BCG, ¿no? ¿Y los adolescentes, Marta? Los adolescentes es un grupo muy interesante. La etapa de adolescente prácticamente va de los 10 años a los 18 años y la Academia Americana de Pediatría puede aventarlos hasta el grupo de los 21 años. Sí. Entonces ahí es difteria, tétanos, citosferina para adolescente, no la que se le pone a los niños. Es distinta. Esta es distinta, es para adolescente. Sarampión, rubiola y paperas, hepatitis B, porque ahorita en el esquema nacional de vacunación la pentavalente se puso en 1999 en la Cartilla Nacional de Vacunación. Entonces, todos los niños arriba de 13, 14 años no tienen hepatitis B. Entonces, hay que ponerles hepatitis B a todos esos niños. Y con respecto a la hepatitis A, estudios previos allá por los años 80 para atrás, decían que todos los adolescentes de 15 años en adelante ya tenían anticuerpos. Para tener anticuerpos sin vacuna quiere decir que me había enfermado. Entonces, hay un estudio nuevo de salud pública publicado hace un par de años, donde en el Distrito Federal se encuentra que la población de adolescente ya han disminuido sus anticuerpos, por lo tanto son susceptibles a que se enfermen con hepatitis. Actualmente hay que vacunarlos. Ahora, ¿qué es necesaria esta vacuna que promueven como para aplicárselas a los preadolescentes, la del VPH? El virus del VPH se debe de prevenir antes de tener la enfermedad. Sí. Que hasta el 50% de los adultos, dependiendo de los grupos, pueden ya padecerla. La vacunación es mejor a esa edad porque todavía no tenemos tanto el virus. Y sí, efectivamente, estamos en una época maravillosa en la cual ya es posible prevenir ciertos cánceres
como es el caso del cáncer cervicuterino, que es una de las causas principales de muerte en la mujer, como podemos prevenir el cáncer hepático previniendo ciertas vacunas contra hepatitis C y B. Y ya están en camino muchas otras vacunas, como para el virus Epstein-Barr, falta mucho tiempo, para el citomegalovirus, que también puede ser causales de cáncer. Es decir, estamos hablando no solamente de prevenir enfermedades infectocontagiosas, sino además de prevenir el cáncer y además de prevenir complicaciones severas. Por ejemplo, la varicela es la enfermedad inicial. Sí. Pero la reinfección por el virus que nos quedó latente se llama zóster. Y el zóster es dolorosísimo. Son lesiones que simulan un pequeño, como herpes, dice la gente, en cara, en costillas, y la gente que lo padece, hay una vacuna en otros países en este momento, que ojalá en algún momento la podamos aplicar aquí en el país. Pero qué bueno que comentas esta como secuencia de qué ocurre si no aplico esta vacuna, puede culminar en esto, incluso en un cáncer, ¿no? Porque estamos previniendo que el virus de la hepatitis C, por ejemplo, entre al organismo y después culmine en este hepatitis tipo de... B también. Hepatitis C no hay vacuna todavía, no. Se está trabajando. A y B. Nos dice Espérame, quería comentarle la necesidad de vacunación en niñas de 10 años de edad, porque además son mejores respondedoras de anticuerpos. O sea, los niveles de anticuerpos son muy altos, mejores que en una persona que estoy vacunando contra el papilomavirus de 30 años, ¿no? De edad, por ejemplo. Entonces, lo ideal es esta edad. Claro, y como se comentó previamente, es antes de que entren en contacto con el virus del papiloma. Claro, así es. Bueno, pues vámonos a una pausa. Regresamos para leer tus llamadas, no te vayas. En este caso, la Ciudad de México, tenemos coberturas muy importantes de vacunación que han permitido que las enfermedades inmunoprevenibles se encuentren controladas. Voy a poner dos ejemplos que para nosotros son los de mayor impacto. En este momento ya no existe la viruela, no hay tampoco casos de poliomielitis, y eso es justamente el impacto que se tiene a través de la aplicación de estas vacunas. Un padecimiento más que se ha tenido bajo control desde hace muchos años es el tétanos neonatal en los niños. Es muy importante, eso era un padecimiento que presentaba un impacto bastante importante y que en ese momento ya se encuentra controlado, al igual que para los adultos. Y así podemos ir mencionando algunos otros padecimientos. Las vacunas se encuentran aseguradas en cuanto a su calidad. Para ello se cuenta con una red de frío, que esto es toda una estructura especial y específica de refrigeración. En este momento nos encontramos justamente en la cámara fría del nivel central. Desde aquí se abastece los productos biológicos hacia todas las jurisdicciones sanitarias para que a la vez ellos lo distribuyan a los centros de salud y que se encuentren disponibles para toda la población que demanda este servicio. Y quiero resaltar que la cadena de frío es muy estricta, particularmente en el rango de temperatura. Esto no se puede jugar, puesto que eso pondría en riesgo la conservación y la calidad de la vacuna. La vacuna se encuentra controlada en una temperatura de entre 2 y 8 grados en este rango todo el tiempo. Toda esta cámara fría se encuentra protegida con un sistema monitoreado a través de graficadoras eléctricas que van dando todas las lecturas de minuto a minuto, pero además hay una alarma que en caso de que hubiera alguna interrupción de energía eléctrica, dispara de manera inmediata. Tradicionalmente la vacuna estaba dirigida hacia los niños y de manera especial a los menores de 5 años. Sin embargo, los tiempos han cambiado, la vacuna se ha ido ampliando hacia los grupos de edad. En este momento podríamos señalar que existen 3 grupos muy importantes, que serían los menores de 5 años de edad, los escolares, junto con los adolescentes y finalmente los adultos mayores. Para cada uno de estos grupos existen productos biológicos específicos. Hablar de niños menores de 5 años de edad,
deben de contar dentro de su esquema de vacunación con vacuna contra la tuberculosis, que es la vacuna BCG, una vacuna denominada pentavalente que les protege contra la difteria, tosferina, el tétanos, la hepatitis y la influenza tipo B. El otro biológico que reciben es la vacuna triple viral, que está compuesta de sarampión, rubiola, parotiditis, rotavirus y la vacuna contra el neumococo. Esto corresponde a los niños menores de 5 años de edad y los escolares, a los que agregaré además la vacuna contra el tétanos, que es toxoide tetánico y diftérico, y la vacuna contra la hepatitis B. Hace un momento platicábamos, comentábamos de la vacuna contra la gripe, que probablemente la gente como que no le da la importancia. ¿Qué opinas de esto? Sí, ¿Es necesario ponerla? Primero, tenemos que definir qué es gripe y catarro, son dos cosas diferentes. Gripe es influenza estacional, y catarro está dado por otros virus, rinovirus, adenovirus, etcétera. Entonces, la vacuna que existe es para la influenza, pero no para el catarro común. Entonces sí es necesario. Entonces, todos los años hay que ponernos la vacuna de la influenza, porque hay cambios menores en el virus de la influenza, cambian ciertos aminoácidos ahí en del virus. Sí. Entonces, la OMS tiene laboratorios en todo el mundo, entonces ve cuál virus va prevaleciendo a través del cono sur. Por ejemplo, ahorita es verano, pero en el cono sur es invierno. Entonces va viendo cuál es el virus que va prevaleciendo y lo empiezan a hacer. O sea, ahorita ya se empezó a hacer el nuevo virus para la temporada 2011-2012, ya se empezó a hacer. Tarda 6 meses en hacerse. Entonces, para el mes de septiembre ya se está distribuyendo en el mundo la vacuna de la influenza, y esto va a empezar a vacunarse, por lo menos en México, finales de septiembre, primera semana de octubre. Pero es muy importante vacunarse contra la influenza. Y estar atentos. Fer, ¿y qué hay de esta idea que si tengo gripa o catarro no me puedo vacunar? ¿Es verdad? No. De hecho, dentro de las recomendaciones hay un capítulo que dice: no es contraindicación de vacunas enfermedades agudas leves. Esto quiere decir, si yo tengo catarro o tengo diarrea, no hay problema. Me puedo vacunar, porque además los niños en la Ciudad de México continuamente tienen catarro. Entonces no se vacunarían. Nunca se vacunarían. O estar tomando antibióticos. Espérate hasta terminar. No hay motivo. El antibiótico no tiene una interacción con la vacuna. O periodo de convalecencia. Es que me dio tal enfermedad y me dijeron que me esperara tantos días o semanas. Tampoco hay motivo para eso. Fuera de ciertas enfermedades especiales que reciben esteroides o enfermedades mayores. Pero lo común, catarros, gripas, diarreas, no hay contraindicación para vacunarse si la fiebre no es elevada. Y dentro de los efectos adversos, ampliando un poquito lo de la influenza, el virus influenza, lo que se aplica en la vacuna no es el virus vivo, son fragmentos del virus. Por lo tanto, es un mito, precisamente lo que dice el doctor. Mucha gente tiene miedo a esta vacuna. Si me vacuno me va a dar la enfermedad. Y no es posible, porque son fragmentos. Es el pellejo del virus, por así decirlo, de forma coloquial. Entonces, el catarro es lo que me dio en una época en la que hay catarros. Pero no me dio influenza, que además puede ser causa en edad. El adulto mayor, sobre todo de mayores de 65 años, es causa de que no solamente me dé el catarro, sino una neumonía, un accidente vascular cerebral, infarto del miocardio o trombosis. También está relacionado con el virus influenza. Bueno, pues nos dice Teresa, hace 2 años, a propósito de este tema de influenza, me puse la vacuna de la influenza y a partir de ese momento he tenido periodos de intoxicación. Se presenta en salpullido, un salpullido en la parte del cuello, manos y a veces en los pies. Cuando voy al doctor me dice que es ocasionado por la vacuna. Quiero saber si es verdad o no y qué puedo hacer. ¿Sí tiene que ver, Marte, con la vacuna? No. Están perfectamente demostradas cuáles son los efectos colaterales, inclusive graves, de la vacuna de la influenza, y no hay un patrón para decir que eso que está presentando Teresa, la señorita es secundario a la vacuna. ¿Pudiera ser que Teresa fuera alérgica a algún elemento? Es que ahí es multifactorial, pueden ser problemas alérgicos, inmunológicos, etcétera. Entonces sí tiene que ver, pero la vacuna no es, Nos dice Yadira, mi bebé nació con 31 semanas de gestación y al nacer no le aplicaron ninguna vacuna. Quiero saber cuándo debo de iniciar el esquema de vacunación. Prematuro. Si estuvo un periodo en el hospital, pues en cuanto salga del periodo de hospital y su periodo de gravedad, se inicia el esquema de vacunación
Y si su peso fue normal y su periodo fue adecuado, la prematurez no retrasa el periodo de vacunación. En cuanto se lo dieron de alta del hospital y en cuanto cumpla sus edades, por ejemplo, el esquema tradicional de 2, 4, 6 meses, independientemente de que hubiera cumplido los 9 meses de nacido en 2 meses más, sí, a partir del nacimiento se cuenta el esquema de vacunación y lo inicia normal. Nos dice Laura, mi niña tiene 5 meses, fui al Seguro Social cuando tenía 4 para que le pusieran la vacuna de rotavirus, pero me dijeron que el sistema de vacunación había cambiado y que se la pondrían el 4 de julio. Para esa fecha ella va a tener 7 meses y escuchando el programa dicen que esa vacuna es antes de los 6 meses. ¿Qué puedo hacer? Depende de la... Hay 2 vacunas. Efectivamente, este año el sector salud cambió la vacuna a la de 3 dosis. Ah, que es la que empieza a los 8. 2, 4 y 6 meses. Máximo de tiempo 8 meses. Y del año pasado hacia atrás ponían la vacuna que se pone a los 2 y 4 meses de edad. Hay que ver qué vacuna le pusieron a... Hay 2 vacunas, ¿no? Una, no se pueden decir nombres comerciales, pero una es de rotavirus, de rotavirus humano, y la otra es de rotavirus recombinado de entre humano y bovino. Sí. Entonces hay que ver qué vacuna le pusieron. Si le pusieron la vacuna de 2 dosis o la vacuna de 3 dosis. Pero la secuencia, le pueden poner la vacuna 2, 4, 6 meses, sin embargo le pueden poner la vacuna al segundo y al tercer mes, o sea, con que haya un mes de diferencia. No hay mayor ningún riesgo. problema. Ah, bueno, entonces para que Laura esté tranquila. Rosa María nos dice la medicina homeopática no está de acuerdo con las vacunas. ¿Qué opinan de esto? Ya lo comentabas, Marte. ¿Algún otro comentario? Los grupos que tradicionalmente no se vacunan, independientemente que sean vacunas o por cuestiones religiosas, padecen las enfermedades, por ejemplo, Haemophilus influenza. Hay un grupo religioso, para no mencionar, que no vacunan nada. Tienen enfermedades como teníamos en otros momentos. Está demostrado el impacto de la vacunación y la homeopatía no previene estas enfermedades. Tan buena es la vacuna que ya no existe viruela en el mundo, que poliomielitis está controlada en Latinoamérica, que no hay sarampión prácticamente en México, hay brotes. En los últimos 3 años no hay ningún caso de sarampión, que no hay tétanos neonatal, como se mencionó. Entonces, sí, es muy importante vacunarse. Y lo que sí no se contrapone, entonces probablemente pueden vacunar a sus hijos y continuar con la homeopatía, medicina, fortaleciendo claro, su sistema inmunológico. Nos dice Hortensia, tengo una hija de 29 años y cuando nació no le pusieron la vacuna BCG. Ah, está, bueno, anotada así, BCG. ¿Se le puede aplicar ahora? Siempre he tenido la duda. Le pueden poner una prueba que se llama Mantú, para ver si ya tiene anticuerpos, porque a los 29 años en México, a lo mejor en el autobús, en el cine, etcétera, alguien le tosió con tuberculosis y formó anticuerpos naturales. Entonces que le hagan una prueba de Mantú para ver si la ponen. Perfecto. Olivia nos dice a dónde puedo acudir para que mi niña la vacunen contra el papiloma, porque una vez fui al Seguro Social y como no era asegurada no se la pusieron. ¿En dónde? En el departamento, en el Distrito Federal. En el departamento del Distrito Federal. Nos dice Rocío, tengo un bebé de 6 meses al cual no le han puesto la vacuna del rotavirus y de la hepatitis B porque no hay en el centro de salud. ¿Qué me aconsejan? ¿A dónde puedo ir para que se las apliquen? A los centros de salud y por lo menos, no va a terminar esquema, pues iniciando, pero pues por lo menos aplicar alguna dosis, sobre todo de rotavirus, no dejarla completamente descubierta. Pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Muy bien. Y bueno, yo quisiera hacer una reflexión porque a partir del pensamiento generalmente vienen nuestros hábitos, nuestras acciones, nuestra actitud ante la vida y precisamente el lunes nuestro tema es el papel de nuestra mente en la belleza. No te lo pierdas. Gracias. Muy bien, muchas gracias.